El día de hoy les voy a contar un story time que yo me había olvidado de contar. Me lo acordé hoy y lo voy a agarrar y lo voy a poner en YouTube porque de las desgracias monetizamos y de la vida nos quejamos, porque lo bueno se vive y de lo malo se aprende. Les voy a contar el caso más real y realista que tuve, arre, que yo me había olvidado porque sinceramente como que esta persona no era muy relevante, pero les voy a contar la historia de cómo salí con alguien que prácticamente me doblaba la edad en esa época. Y me arrepentí totalmente de conocer a esta persona, pero como no significaba nada realmente importante para mi existencia, yo creo que la razón por la cual voy a hacer este video es porque literalmente cada vez que le bloqueo en redes sociales encuentro una nueva red social para escribirme, así que si estás viendo esto, por favor, ya no me escribas. Literalmente te tiré un montón de hateo y te haces el boludo, o sea, así que te voy a dedicar un video porque siento que te lo mereces para aprender un poco de todo este quilombo. Resulta que yo estaba más o menos en mis 17 años, ya estaba por cumplir los 18 en un par de meses, y estaba en una situación, a ver, decirlo, emocionalmente delicada. Estaba en una situación donde yo necesitaba, quería conocer gente, quería conocer como una pareja, una referencia, alguien a quien poder como aferrarme en esa época o poder como que colocar mi cabecita en algún hombro para llorar y poder expresarme y todo eso. Y como que últimamente no lo estaba consiguiendo, era en esa época antes de que yo básicamente dejara el colegio porque me preocupaba más no tener casa que otra cosa. Todavía estaba conviviendo con mi mamá, pero me escapaba, me iba mucho a esa casa porque para los que no saben, mi mamá tiene un montón de trastornos mentales diagnosticados, está medicada y ella no puede convivir con personas normales porque es propensa a hacer daños, a básicamente desgastarte psicológicamente y tiene que ser supervisada casi siempre para que no cometa intentos de... Entonces, yo a mí eso me afectaba mucho y prefería irme porque básicamente me dejaban solo con mi mamá como diciendo arréglatelas si me querían clavar a mí, eh, como básicamente la responsabilidad de cuidarla cuando yo era menor de edad y apenas podía cuidarme a mí, mira, si iba a poder cuidar a alguien mayor, ¿viste? Entonces yo me iba de mi casa y la cuestión es que abrí, primer error mío, abrí la app de citas conocida como Tinder en esa época porque yo quería conocer gente, sinceramente quería conocer gente y estaba muy desesperado por conocer gente, entonces me instalé estas aplicaciones sin saber que tenían historial de que ahí hay gente que se anota porque por razones obvias no tienen pareja, chicos. Yo les puedo recomendar algo personalmente, si bien hay historias muy lindas de amor de gente que encontró el amor de su vida y que qué sé yo, en redes sociales a nivel estas aplicaciones y tal, no las instalen primero porque le sacan plata y segundo, porque el algoritmo de esa aplicación está hecho para que vos hagas match con gente como vos, por así decirlo, pero en realidad el negocio de estas redes sociales es básicamente que vuelvas a la aplicación. ¿Y cómo consiguen esto? Conectándote con perfiles de gente culera, gente de mierda o gente que no te aporta nada. Entonces vos siempre terminás volviendo para conocer gente nueva y para conocer gente piola realmente y buena onda, o tenés que tener mucha suerte o tenés que pagar un dinerito extra para hablar con perfiles que sean los perfiles ideales para vos. Pero yo no tenía plata, así que yo usaba la versión gratuita, en fin. Yo ya en esa época ya había salido del closet y conocí a este chabón que lo vamos a llamar Patroclo, que no es muy lejos de nada el nombre chabón, será un Patroclo. Bueno, Patroclo era un chabón con rubio teñido, que tenía ya unos 26, por ahí, veintitantos, estaba más cerca de los 30 que de los 20, ¿no? Pero Patroclo se creía joven todavía y se creía que todavía tenía nada, como que tenía el levante, que tenía algo que él decía que él nada, tenía suficiente autoestima como para salir con personas. Entonces, Patroclo empezó a hablar conmigo porque básicamente hicimos match. Nos llevábamos piola y hablamos un tiempo antes de conocernos con Patroclo. Y nunca me voy a olvidar porque el primer encuentro fue en un parque a tomar mates. Para mí, chill, tranqui.
Y Patroclo, o sea, antes de juntarse y qué sé yo, Patroclo parecía tener bastante iniciativa de juntarse. Y Patroclo a veces hacía comentarios un poco raros, subidos de tono, pero yo sabía que eso era normal en las aplicaciones de citas, a lo cual yo le comento a Patroclo un día antes de reunirnos que yo tenía 17, para que lo supiera porque yo no le quería ocultar mi edad. Patroclo se lo piensa dos veces antes de juntarse y decide no darle importancia y simplemente nos juntamos a tomar mates con Patroclo. Patroclo, obviamente, doblándome la edad. Podría haber dicho que no, obviamente pensó un poco, pero como que por alguna razón lo mejor habría sido quizás desistir. Pero Patroclo dijo, bueno, de una, sabes que no tengo problema. Sé que Patroclo se sentía en la necesidad de conocer a quien sea, no importaba si fuera eso o no. Mala mía por haberme juntado igual, sí, pero yo tenía como nada, eso de que me juntaba con gente más grande que yo y la verdad que me daba igual, en todo caso la responsabilidad siempre va a recaer obviamente sobre el adulto mayor porque un adolescente por ahí no está muy consciente de sus acciones, aunque parezca que sí, hay veces que cometen errores y no se dan cuenta. Yo no sabía la gravedad de la situación en la que me estaba metiendo hasta que más adelante empiezan a haber problemas. Bueno, Patroclo se junta conmigo. Fue una salida graciosa porque yo llevé mate supuestamente para que tomemos, porque estábamos los dos pobres. Entonces fuimos a tomar mates al parque y básicamente yo había traído mate para Patroclo y se enfría el mate y el Patroclo me hace chistes sobre el mate frío y socializamos. Y bueno, nada, resulta que, nada, empezamos a hablar. Resulta que Patroclo tenía su propio departamento, convivía con alguien más. Y básicamente, bueno, nada, en un momento yo, como no me gustaba estar en mi casa, empiezo a caer a la casa de Patroclo, porque él me empieza a invitar a su casa. Cuando voy, qué sé yo, a Patroclo le gustaba cocinar, convivencia normal, a veces veíamos series, en fin. Cuestión que después empezamos a llevarnos más a un paso un poco más adelante y ahí empiezan a haber problemas con Patroclo. Patroclo no sabía lo que quería o no de una relación y ni siquiera sabía si estaba listo para a una relación romántica y menos con una persona que evidentemente era más chica que él. Sin embargo, Patroclo en ningún momento puso límites y por el contrario no tenía problemas de ascender a más e incluso a veces provocaba la situación. Yo, como no tenía problemas con absolutamente nada, disfrutaba de las estadías con Patroclo y empezamos obviamente a relacionarnos de forma más íntima, ¿no? A pesar de que nos relacionábamos de forma íntima y que yo prácticamente iba a su casa cada vez que podía porque Patroclo se sentía muy solo y decidía invitarme para merendar, ver una serie o lo que sea en su casa, Patroclo empieza a comportarse de forma distante y a mostrar realmente cómo era. Patroclo, a pesar de ser una persona pobre, en el mismo estado que yo porque no tenía trabajo, vivía prácticamente creo que de ayuda de los padres o de algunas poquitas cosas que hacía dinero, Patroclo era clasista, muy clasista. Patroclo era tan clasista que a él le encantaba constantemente humillarme diciendo los estándares que él tenía que obviamente yo no los iba a alcanzar. Y bueno, Patroclo no es que fuera una persona fina estéticamente, no se veía bien estéticamente, no se cuidaba. Patroclo tenía una mentalidad un poco aniñada en algunas cosas y Patroclo no le gustaba la idea de trabajar. Sin embargo, Patroclo se consideraba en el estado, o sea, por así decirlo, de reclamar y básicamente de denigrar a cualquier persona que fuera igual o peor que él, a pesar de que él estaba en la misma situación. Patroclo básicamente siempre hacía comentarios sobre cómo le gustaría tener una pareja que le diera de todo, incluyendo en ámbitos sexuales. Patroclo valoraba mucho los regalos físicos, más no valoraba el apoyo emocional ni las charlas. Patroclo solamente le importaba la parte material y nada más. Así que yo cada vez que iba a visitar a Patroclo le llevaba una bolsita de gomitas porque eso a Patroclo le gustaba. Y como le gustaba tanto, empecé a hacerlo todo el tiempo a pesar de que yo no estaba en la situación económica de llevarle todos los días gomitas a Patroclo. Pero yo sentía que eso lo hacía feliz porque a Patroclo le gustaban las cosas materialistas. Patroclo se la pasaba hablándome todo el tiempo de lo mucho que le gustaría que le compraran un mueble, que lo mucho que le gustaría tener una cama, y etcétera. Y se veía que Patroclo solamente encontraba felicidad en comprar cosas materiales, lo cual me hacía un poco bastante dolorcito en el pecho, porque yo como un adolescente prepuberto lo único que le interesaba era amar y ser amado, y el hecho de que alguien te ponga
en imposición tantas cosas económicas todo el tiempo, me dolía bastante. Pero a Patroclo no le bastaba solamente eso. A Patroclo le pareció bastante buena idea dejarme entrar a su vida y al mismo tiempo echarme de su vida cuando me estaba incluyendo demasiado. Patroclo era una persona fría que no solía hablar mucho de sus sentimientos y para que hablara de sus sentimientos tenías que estar hinchándole las bolas e hinchándole hasta que te dijera básicamente qué es lo que le pasaba. Em, Patroclo empezó a darse cuenta que, o sea, sabiendo mi situación, que yo le comentaba de que no me gustaba estar en casa, de que me quería salir y de que pasaba más tiempo fuera de mi casa que en otros lados y que pues, disfrutaba pasar tiempo en su casa, Patroclo se comenzó a dar cuenta de que yo de vez en cuando dejaba pelotudeces en el departamento de Patroclo y empezó a darse cuenta que mi intención en algún momento era quizás mudarme o quedarme más tiempo. A pesar de que Patroclo todo el tiempo se quejaba de que estaba solo, necesitaba un compañero y de que a pesar de tener un roomie sentía la necesidad de que alguien estuviera con él, pero Patroclo solamente me dejaba pasar con él los fines de semana. El resto del tiempo generalmente Patroclo no me llamaba o si me hablaba era para decir, te extraño, dos o tres cosas y nada más. Patroclo nunca me dio regalos. Patroclo lo máximo que hacía era al principio invitarte a una merienda como para que le conozcas y el resto del tiempo, nada, trataba de buscar en su forma económica de aportar algo. Patroclo le gustaba cocinar, era piola, pero tenía muchas red flags como estas de que en ningún momento me puso un límite, él mismo no sabía qué es lo que quería, teniendo más cerca 30 años que 20 y pico. Y Patroclo nunca quiso meterse demasiado personalmente conmigo porque, según él, yo no lo saciaba en absolutamente nada. No te lo decía tan directamente, pero lo que hacía Patroclo, por ejemplo, era que cuando estaba acostado cerca mío, era abrir Grinder y empezar a scrollear delante mío. O sea, yo estaba al lado y el chabón prendía a propósito el celular y estando yo al lado mirando el celular, yo veía como el chabón agarraba y deslizaba en Grindr y yo no le podía decir nada porque no éramos nada oficial, pero yo le dije, Patroclo, esto es incómodo, no me gustaría estar con una persona y que esta persona esté agarrando y buscando otras personas para socializar cuando está hablando conmigo. Dedícate a hacer eso en tu privacidad. Y me sentí mal, obviamente, porque era como un ninguneo indirecto, pero Patroclo no veía ningún problema en esto y como que lo tomaba como algo XD, en fin. Yo a Patroclo para visitarlo generalmente lo visitaba a altas horas de la noche, porque es cuando Patroclo se sentía bastante solo porque le bajaba la depre. Generalmente era de las 10 en adelante y ahí me quedaba a dormir y me quedaba casi la gran parte de la tarde y después me iba a mi casa. Patroclo generalmente prefería que yo llegara más a ese horario por el simple hecho de que podía quedarme ahí, dormir con él, etcétera, más que cuando fuera la siesta y tuviera que estar todo el día conmigo y después dormir, que era como más entonces a Patroclo le gustaba eso y yo me iba en bicicleta desde mi barrio de mierda, pasaba, cruzaba todo el centro y me iba hasta la puerta de su departamento corriendo el riesgo de que me roben, que me atraquen, siempre con un bolso prácticamente enorme en el que llevaba todas mis cosas porque siempre que me quedaba temporalmente que sabía que me iba a quedar unos días en la casa de alguien, llevaba mis cositas para, nada, estar cómodo, mi cepillo, lo que sea que necesitara para utilizar. Entonces llegaba con la bicicleta, un casco de moto, porque según yo, la seguridad primero y el casco de moto me protegía más que los cascos de mierda para bici. Entonces, por suerte nunca tuve un accidente ni me intentaron robar nada, pero varias veces estuve hasta altas horas visitándolo en bicicleta. Y Patroclo agradecía esto, sin embargo, nunca me dijo que le pareció un lindo gesto ni nada para Patroclo. Supongo que era lo mínimo que se podía hacer por él, a pesar de que él no aportaba prácticamente nada más que conversación y hasta ahí nomás. Patroclo se excusaba con su signo en retrospectiva a sus emociones, lo cual siempre me pareció una estupidez porque el hecho de que vos fueras de Capricornio no tiene nada que ver con el hecho de cómo seas como persona. Pero si vos querés justificar tus mierdas con la astrología, podés hacerlo. A mí no me parece bien. Patroclo un día, de la noche a la mañana, se le ocurrió básicamente discutir conmigo y decir que ya no quería verme y no quería que lo fuera a visitar porque se dio cuenta que yo me estaba instalando y yo a pesar de darle una explicación por la cual para mí eso era normal, pero que si le incomodaba, bueno, nada, le explicaba mi situación y le decía, mira, te puedo ayudar económicamente con los gastos del alquiler del departamento, si tú quieres porque ya que tú dices que estás solo, que necesitas compañía, pues, ¿por qué no, sabes?
Y Patroclo decía que básicamente no sabía qué es lo que quería y que no le parecía porque ya compartía con un roomie. Y se ve que Patroclo lo que quería en realidad era tener a alguien de vez en cuando con él, pero no de forma permanente. Es decir, no convivir. Patroclo me lo dijo todo esto a último momento, notando yo su cambio drástico de emociones durante este proceso y preguntándole si le pasaba algo, pero Patroclo jamás me lo dijo hasta el último momento donde prácticamente se cansó y básicamente me dijo, no te invito más porque te vas a querer quedar y yo no quiero que te quedes. Entendiendo la situación personal, a pesar de que yo estaba pasando por un mal rato y que esa persona evidentemente no estaba teniendo ningún interés mínimo en ayudarme emocionalmente a mí, solamente se preocupaba por tener una compañía de vez en cuando, le dije, bien, perfecto, no te voy a ver más directamente. Entonces ya no es como que voy a ir cuando quiera, sino que simplemente no voy a ir porque si pues no quieres que esté permanente, pero todo el tiempo me dices que extrañas y que necesitas compañía. Yo sé que claramente tú lo que buscas es evidentemente alguien que simplemente te contente y luego se desaparezca de tu vida, y yo no estoy para juegos, a lo que yo básicamente terminé todo contacto con Patroclo, bloqueándolo de todas las redes sociales y diciéndole todo lo que le había dicho anteriormente, pero al triple. Patroclo con el paso del tiempo consiguió una pareja. Consiguió una pareja que buscaba lo que él quería, que tuviera dinero y que le diera como un cajón que no cierra, porque lamentablemente yo activo no soy, entonces nada, Patroclo le interesaban más otras cosas. Con la desgracia de que esta persona le metió los cuernos y le trató exactamente igual como él me trataba, con desinterés, poniendo los cuernos apenas que podía, sin querer formalizar una relación y no preocupándose emocionalmente ni sentimentalmente por él, a lo que Patroclo entró en depresión y evidentemente luego se terminó alejando de esa persona o esa persona lo terminó cambiando por alguien más joven y más bonito, o no me acuerdo cómo era la onda, pero algo así. La cuestión que es que Patroclo agarró y le pareció una buena idea volver a entablar conexión con la persona que había básicamente votado de su vida, en mi caso yo, y yo ya en ese momento ya tenía pareja y todo eso. Le volví a explicar a Patroclo que todo bien con su existencia, pero no quería saber nada de él porque me parecía inmaduro, porque lo bla bla bla, todo lo que le estoy explicando de Patroclo, y Patroclo básicamente decía que lo entendía, pero que me extrañaba como si eso fuera a cambiar algo. ¿Qué me importa que me extrañes? Yo no te extraño, y menos voy a extrañar a alguien que me trató tan culero. Ve a extrañar a la pared porque es la única que te va a dar bola. Le dije de forma tranquila a Patroclo que no quería comunicarme con él y que siguiera con su vida. Patroclo insistía en reunirse, en merendar de vez en cuando, pero a mí no me interesa esas idas y vueltas que tienen los homosexuales de agarrar y cortar con los ex o cortar con los ligues y después volver como si nada y arreglarlo con un perdón, lo volvemos a intentar porque yo estoy para cosas serias y si para juegos a la guardería. Yo la verdad no estaba para algo así y la verdad es que me molestó bastante porque no se lo tomó con seriedad, fue como, oh, bueno, sí, mala mía, perdón, soy re mala persona. Bueno, nos podemos volver a juntar y es como, no, Patroclo, no vamos a volver a juntarnos nunca más porque no mereces mi atención ni la de nadie, sinceramente. Pensamiento personal, desahogo personal, perdón. Bueno, lo bloqueé y hoy en día Patroclo me volvió a mandar un hola en una red social donde me había olvidado bloquearlo porque no sabía que se podían mandar mensajes. Y lo que hice esta vez fue directamente no entablar una conversación. Creo que lo bloqueé directamente, pero después lo desbloqueé, le tiré un montón de mierda y lo volví a bloquear porque sentí que tenía que desahogarme. O sea, que es raro que alguien te bloquee de la noche a la, así de la nada. Obviamente tendría sentido porque probablemente esa persona no quiera saber nada de ti, pero quería dar una explicación más extensa porque me gusta explicar antes de bloquear a gente, así que lo desbloqueé, le tiré mierda y lo volví a bloquear y espero nunca más saber nada más de Patroclo. Ahora, ¿cuál es la lección de vida que nos deja esta story time con Patroclo? Primero que todo, si son personas menores de edad, si son personas que recién están llegando a los 18, ahórrense salir con gente de 20 en adelante que les doble, triplique la edad y que de paso no quiera nada serio y simplemente quiera pasar el rato. Evítense el uso de las aplicaciones de citas. Van a conseguir gente más coherente por contactos entre amigos, yendo a actividades conjuntas donde conozcas gente, incluso en Instagram hablando con alguien totalmente random, van a tener un vínculo más ameno que en la aplicación de citas, porque como les digo, la aplicación de citas, el negocio es que no consigas pareja, entonces a veces te emparejas con gente de mierda a menos que pagues una suscripción mensual diaria, así que no les recomiendo usar las aplicaciones de citas sinceramente. Ojo, esto es mi caso personal, hay casos donde hay gente que les sirve porque buscan precisamente gente que no quiere nada serio
necesario y que sean como especiales, que también estén al mismo que ellos. Hay gente que les sirve, quizás a ustedes les pueda servir a nivel de tener una persona con quien intimar y nada más, pero personalmente si quieren algo serio no les recomiendo perder el tiempo ahí. Segundo tema, están con una persona que evidentemente no les muestra la más mínima responsabilidad afectiva, que no se preocupa por ustedes y que ustedes siempre tienen que mover cielo, mar y tierra por ellos y ellos nunca han movido siquiera un gramo de polvo por ustedes, no se esfuercen en quedarse con gente así. Tercero, busquen armarse una red social de apoyo, si pueden ser amigos mejor, no busquen en parejas apoyo que ustedes necesitan para poder tapar ese huequito porque a veces sale muy mal, se terminan deprimiendo, terminan teniendo baja autoestima, ¿por qué? Porque las personas se dan cuenta de esto y lo primero que hacen es aprovecharse, en este caso esta persona sabía que yo estaba en una situación emocional complicada y se dio cuenta que podía sacarle provecho a buscar mi compañía en ese proceso y lo consiguió, no por mucho, pero lo consiguió, así que tengan mucho cuidado y si son padres y tienen hijos adolescentes, tengan esta charla con ellos y explíquenles los motivos por los cuales no es buena idea salir con gente escondidas en internet, anímense a decirles que les expliquen con quiénes salen, con quiénes se juntan, gánense su confianza, no los critiquen ni les juzguen, solamente adviértanles de las cosas obvias de la vida, como el hecho de que esta gente al tener más edad no solo tiene más experiencia, sino que puede aprovechar más una situación. Em, Cabe aclarar que todo esto que estoy mencionando es consentido, ¿no? Pero por si acaso, em, chequen eso, no se junten con cualquiera por despecho, júntense con alguien que les pueda aprovechar bien el tiempo, en el sentido que disfruten su compañía, les aporten. Recuerden que las parejas son un equipo, no un individuo que piense solo en él y nadie más. Y bueno, nada, eso espero que hayan disfrutado del story time, se suscriban y recuerden que pueden seguirme en mi Instagram. Me corrí un poco del centro porque como pueden ver acá hay una capa de luz terrible y no tengo ganas de ponerme protector solar o de estar brillando todo el tiempo, así que me corrí. Bueno, gracias por querer saber, nos vemos y hasta la próxima. Chau.